Muy buenos días. Entonces, hoy va a empezar Randy, que todavía no viene. Ludwig, Diego y Stefan. En ese orden, ¿ya? Cuando, ya saben, cuando ingrese, si está al último entre ustedes, tienen que esperar su turno. Termina yo, el toque. Ajá. Muy bien. Pero va a ser de párrafo en párrafo y usted también va a participar, ¿no? Sí, sí. Vamos a leer de párrafo en párrafo, ¿no? Yo empiezo. Profe, ¿Mm? Dime. ¿me podría repetir el orden? No lo escuché también. Vamos a leer de párrafo en párrafo. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Yo voy a empezar. Luego esta parte. Cuando son pequeños párrafos, van a leer dos. O el siguiente, si sea un poco más grande. Dificultades especiales de la teoría de la selección natural. Aun cuando hemos de ser muy prudente en admitir que un órgano no puede haberse producido por grados pequeños y sucesivos de transición, sin embargo, es indudable que ocurren casos de grave dificultad. Uno de los más graves es el de los insectos neutros, que con frecuencia son de conformación diferente que las hembras fecundas y que los machos, pero este caso se tratará en el capítulo próximo. Está adelantando lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces, comienza. Los ¿Mm? órganos eléctricos de los peces nos ofrecen otro caso de especial dificultad, pues no es posible concebir por qué grado están producidos estos maravillosos órganos. Pero esto no es sorprendente, pues ni siquiera conocemos cuál sea su uso. En el Gymnotus y en el torpedo, indudablemente sirven como medios poderosos de defensa y quizás para asegurar sus presas. Pero en la raya, según ha señalado Mateuszki, un órgano análogo en la cola manifiesta muy poca electricidad, aun cuando el animal esté muy irritado. Tan poca que apenas puede ser de utilidad alguna para los fines antedichos. Es más, en la raya, aparte del órgano a que nos acabamos de referir, existe, como ha demostrado el doctor Donnell, otro órgano cerca de la cabeza que no se sabe que sea eléctrico, pero que parece ser el verdadero homólogo de la batería eléctrica del torpedo. Se admite generalmente que entre estos órganos y los músculos ordinarios existe una estrecha analogía en la estructura íntima, en la distribución de los nervios y en la acción que sobre ellos ejercen diferentes reactivos. Hay también que observar especialmente que la contracción muscular va acompañada de una descarga eléctrica y, como afirma el doctor Radcliffe, en el aparato eléctrico del torpedo, durante el reposo, parece que hay una carga igual por todos los conceptos a la que se encuentra en el músculo y nervio durante el reposo. Y la descarga del torpedo, en lugar de ser peculiar, puede ser solamente otra forma de la descarga que depende de la acción del músculo y del nervio motor. No podemos actualmente pasar de aquí en el camino de la explicación, pero como sabemos tan poco acerca del uso de estos órganos y no sabemos nada sobre las costumbres y conformación de los antepasados de los peces eléctricos vivientes, sería muy temario sostener que no son posibles transiciones útiles mediante las cuales sería muy temerario sostener que no son posibles transiciones útiles mediante las cuales estos órganos pudieran haberse desarrollado gradualmente. Siguiente. No vas a leer, yo lo leo. Ludwig,
Te toca a ti, ¿cómo que Ludwig? Profe, después de Diego es Ludwig Es porque yo soy Diego, el final. es Diego, Estefano. Primero empezaba Randy, Ludwig, Diego y Estefano. Sí. Ah, estos órganos parecen al pronto ofrecer otra dificultad muchísimo más grave, pues se presentan como en una docena de especies de peces, algunos de los cuales son de afinidades muy remotas, cuando el mismo órgano se encuentra en diferentes miembros de un mismo grupo, especialmente si tienen costumbres muy diferentes. Podemos, en general, atribuir su presencia a herencia de un antepasado común. Esa ausencia de algunos de los miembros a pérdida por desuso o selección natural. De manera que, si los órganos eléctricos hubiesen sido heredados de algún remoto antepasado, podríamos haber esperado que todos los peces eléctricos fuesen muy afines entre sí, lo cual está muy lejos de ocurrir. Tampoco la geología nos lleva, en modo alguno, a creer que la mayor parte de los peces poseyeran en otro tiempo órganos eléctricos que hayan perdido sus descendientes modificados. Pero cuando examinamos más de cerca la cuestión, vemos que en los distintos peces provistos de órganos eléctricos. Profe, ¿puede bajar, por favor? Ay. Están estos situados en partes diferentes del cuerpo y que difieren en su estructura, así como también en la disposición de las placas y, según así, en el procedimiento medio de producir la electricidad y, finalmente, en el estar provistos de nervios que proceden de diferentes orígenes, siendo esta quizás la más importante de todas las diferencias. De aquí que los órganos eléctricos de los diferentes peces no pueden considerarse como homólogos, sino solo como análogos en su función. Por consiguiente, no hay razón para suponer que hayan sido heredados de su antepasado común, pues si hubiese sido así, se hubieran parecido mucho por todos los, no serían los conceptos, profe, Mucho por por todos. todos conceptos. Sí, algunas palabras se ponen. Así, pues, se desvanece la dificultad de que un órgano, en apariencia el mismo, se origine en diferentes especies remotamente afines, quedando solo la dificultad menor, aunque todavía grande, de por qué gradación insensible se han desarrollado estos órganos en cada uno de los distintos grupos de peces. Siguiente. Yo leo. Profe, le toca a usted. Usted comienza luego Diego y al final yo. Los órganos Sí. luminosos que se Una pregunta, presentan. profesor. Dime. Recién como acabo de llegar, está limpiando algo. ¿Y cómo es? ¿De párrafo a párrafo? De párrafo en párrafo, estás viendo que están leyendo. Párrafo en párrafo. Bueno, Los órganos luminosos que se presentan en algunos insectos de familias muy distintas y que están situados en diferentes partes del cuerpo, ofrecen, en nuestro estado actual de ignorancia, una facultad casi exactamente paralela a la de los órganos eléctricos. Podrían citarse otros casos semejantes. Por ejemplo, en las plantas, la curiosísima disposición de una masa de granos de polen llevados por un péndulo con una glándula adhesiva. Es evidentemente la misma en Orquis o Asclepias, géneros casi más distantes posibles dentro de los Phanegoramas. Pero tampoco aquí son homólogos órganos. En todos los casos de seres muy separados en la escala de la organización que tiene órganos peculiares semejantes, se encontrará que, a pesar de que el aspecto general y la función de los órganos pueden ser iguales, sin embargo, pueden siempre descubrirse diferencias fundamentales entre ellos. Por ejemplo, los ojos de los cefalópodos y los de los vertebrados parecen portentosamente semejantes,
En estos grupos tan distantes, nada de esta semejanza puede ser debido a herencia de un antepasado común. Mr. Miller ha presentado este como un caso de especial dificultad, pero yo no sé ver la fuerza de su argumento. Un órgano de visión tiene que estar formado de tejido transparente y tiene que comprender alguna clase de lente para formar una imagen en el fondo de una cámara oscura. Aparte del parecido superficial, apenas hay semejante alguna real entre los ojos de los cefalópodos y los de los vertebrados, como puede verse consultado la admirable memoria de Jensen acerca de estos órganos en los cefalópodos. Me es imposible entrar aquí en detalle, pero puedo, sin embargo, indicar algunos de los puntos en que difieren. El cristalino, en los cefalópodos superiores, consta de dos partes, colocadas una tras otra, como dos lentes, teniendo ambas disposición y estructura muy diferente de las que se encuentran en los vertebrados. La retina es completamente diferente, con una verdadera inversión de los elementos y con un ganglio nervioso grande cerrados dentro de las membranas del ojo. Las relaciones de los músculos son los más diferentes que puede imaginarse, y así en los demás puntos. Por consiguiente, no es pequeña dificultad los, el, de, el decidir hasta qué punto deben emplearse los mismos términos al describir los ojos de los cefalópodos y de los vertebrados. Cada cual, naturalmente, es libre de negar que el ojo pudo haberse desarrollado en uno y otro caso por selección natural de ligera variaciones sucesivas. Pero, si se admite esto para un caso, es evidentemente posible en el otro. Y, de acuerdo con esta opinión acerca del modo de formación, se podía haber previsto ya diferencias fundamentales de estructura entre los órganos visuales de ambos grupos, así como algunas veces dos hombres han llegado independientemente al mismo invento. Así también, en los diferentes casos precedentes, parece que la selección natural, trabajando por el bien de cada ser y sacando ventaja de todas las variaciones favorables, ha producido, en seres orgánicos distintos, órganos semejantes, por lo que se refiere a la función, los cuales no deben nada a su estructura común a la herencia de un común antepasado. No, Fritz Müller. Una pregunta, profesor. ¿Yo soy último o primero? A ver, hace rato estamos hablando, ¿qué ha pasado? Pero sí No, hemos estuve dicho, desconcentrado ahí, Diego. pero Es aunque más, no mire, estoy. mira, es más, yo he seguido para que ya, a ver, tú te pongas después de mi lectura. Claro, ¿para qué vamos a estar hablando? Ya debe estar ya todos en lo mismo, a la par. Sigue. Fritz Müller. No, sigue, perdón, Ah, sigue Ludwig. Fritz Müller, con objeto de comprobar las conclusiones a que se llega en este libro, ha conseguido con muchas diligencias un razonamiento casi análogo. Diferentes familias de crustáceos comprenden un corto número de especies que poseen un aparato de respiración aéreo y están conformadas para vivir fuera del agua. En dos de estas familias, que fueron estudiadas más especialmente por Müller y que son muy afines entre sí, las especies se asemejan mucho en todos los caracteres importantes, o sea, en los órganos de los sentidos, en el aparato circulatorio, en las posiciones de los grupos de pelos, en el anterior de su complicado estómago. Y finalmente, en toda la estructura de las bronquias, mediante las que respiran en el agua, incluso en los microscopios o garfios, mediante los cuales se limpian. Por consiguiente, se podía esperar que en el corto número de especies de ambas familias,
área que viven en tierra. Los aparatos igualmente importantes de respiración aérea tendrían que ser iguales, pues porque estos aparatos destinados al mismo fin tendrían que haber sido hechos diferentes, mientras que todos los otros órganos importantes son muy semejantes o casi idénticos. Sí, sí. ¿Digo? Sí, sí. Es parte de eso. ¿Qué tomó el siguiente o yo? Tú. Porque vi que Fritz Mulder sostiene que esta estrecha semejanza es tantos puntos de estructura tiene que explicarse de conformidad con las opiniones expuestas por mí, por herencia de un antepasado común, pero como la inmensa mayoría de las especies de las dos familias anteriores, como la mayor parte de otros crustáceos, son de costumbres acuáticas. Es sumamente improbable que su antepasado común haya estado adaptado a respirar en el aire. Muller fue así llevado a examinar cuidadosamente el aparato respiratorio en las especies de respiración aérea y encontró que difiere en cada una en varios puntos importantes, como la posición de los orificios, el modo se abren y se cierran y en algunos detalles accesorios, como se abren y se cierran, en algunos detalles accesorios. Ahora bien, estas diferencias se explican y hasta podían esperarse en la suposición de que especies pertenecientes a la familia distintas se hubieran ido adaptando lentamente a vivir cada vez más fuera del mismo agua y a respirar el aire. Pues estas especies, por pertenecer a familias distintas, habrían sido hasta cierto punto diferentes y según el principio de que la naturaleza de cada variación depende de dos factores, a saber, la naturaleza del organismo y la de las condiciones ambientes, su modo de variar, con seguridad, no habría sido exactamente el mismo. Por consiguiente, la selección natural habría tenido materiales o variaciones diferentes con que trabajar para llegar al mismo resultado funcional y las conformaciones de este modo adquiridas tendrían casi necesariamente que ser diferentes. En la hipótesis de actos separados de creación, toda la cuestión permanece ininteligible. Este razonamiento parece haber sido de gran peso para llevar a Fritz Müller a aceptar las opciones sostenidas por mí en este libro. Otro distinguido zoólogo, el difunto profesor Claparede, ha razonado de igual modo y ha llegado al mismo resultado. Demuestra que existen ácaros parásitos pertenecientes a subfamilias y familias distintas, que están provistos de órganos para agarrarse al pelo. Estos órganos tienen que haberse desarrollado independientemente, pues no pudieron haber sido heredados de un antepasado común. Y en los diferentes grupos están formados por modificación de las patas anteriores, de las patas posteriores. ¿Qué pasa, Estefan? ¿Está mal tu internet?
No, seco, seco, se refiere a esto, por eso, estar su cápsula, no en. Ujú. Sí, sí. No, no, no escucho esto, el aviso. Yo sigo así. Partiendo de este estado tan sencillo, podemos pasar por un interminable número de disposiciones, todas con el mismo objeto y realizadas fundamentalmente de la misma manera, pero que ocasionan cambios en todas partes de la flor. El néctar puede acumularse en receptáculos de diversa forma, con los estambres y pistilos modificados de muchas maneras, formados a veces mecanismos como trampas y siendo a veces capaces, por irritabilidad o elasticidad, de movimientos primorosamente adaptados. Desde estas estructuras podemos avanzar hasta llegar a un caso de adaptación tan extraordinario como el descrito últimamente por el doctor Brugger en el Collantes. Esta orquídea, esta orquídea tiene parte de su labelo o labio inferior excavado, formando un gran cubo, en el cual caen continuamente gotas de agua casi pura, procedente de dos cornillos secretores que están encima de él, y cuando el cubo está medio lleno de agua se derrama por un conducto lateral. La base del labelo queda encima del cubo y está a su vez excavada, formando una especie de cámara con las dos entradas laterales. Y dentro de esta cámara hay unos curiosos pliegues carnosos. El hombre más astuto, si no hubiese sido testigo de lo que ocurre, no podría nunca haber imaginado para qué sirven todas estas partes. Pero el doctor Kruger vio multitud de aberrojos que visitaban las gigantescas flores de esta orquídea. No para chupar néctar, sino para morder los pliegues de la cámara de encima del cubo. Al hacer esto, muchas veces se empujaban unos a otros y caen en el agua, y como sus alas quedan casi mojadas, no pueden escapar volando y se ven obligadas a salir arrastrándose por el paso que forma el canal o
aliviadero. El doctor Kruger vio una procesión continua de aberrojos que salían, arrastrándose así de su involuntario baño. El paso es estrecho y está cubierto superiormente por la columna, de modo que un aberrojo, al abrirse camino, frota su dorso, primero con el estigma, que es viscoso, y después con las glándulas viscosas de las masas polínicas. Las masas polínicas se pegan así al dorso del aberrojo, que casualmente fue el primero en salir arrastrándose por el conducto de una flor recién abierta, y de este modo son transportadas. El doctor Kruger me mandó en alcohol, una flor con un aberrojo que mató antes que hubiese acabado de salir, con una masa polínica todavía pegada en el dorso. Cuando el aberrojo así provisto vuela a otra flor, o de nuevo a la misma por segunda vez, y es empujado por sus compañeros al cubo y sale arrastrándose por el conducto, la masa de polen necesariamente se pone primero en contacto con el estigma, que es viscoso, y se adhiere a él, y la flor queda fecundada. Por fin, vemos toda la utilidad de cada parte de la flor, de los cuernillos que segregan agua, el cubo medio lleno de agua, que impide que los aberrojos escapen volando, y les obliga a salir arrastrándose por el canal y a frotarse con las masas de polen viscosas y el estigma viscoso, tan oportunamente situados. Eso quiere decir que practican cornecilos, cornillos, pero es que estoy acostumbrado. Mira, le voy a decir esto. Miren, pues me la costumbre. Miren, ¿se mira el New World? No, no. Buena hora que también me diste a conocer eso. Ya, ya. ¿Se mira mi Word? ¿Sí? Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, ahora que nos pregunta también, ¿no? Entonces, cuando a algunos adjetivos se le aumenta el superlativo ísimo, ¿qué diría de fuerte? Ísimo, ¿no? Pero vamos a ver. Claro. Vamos a hacer algo. Paso. Ya. Fuerte. Bueno, ¿cómo sería? Igual de buenísimo. Ísimo. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. ¿Por qué le explico esto? Voy a poner esto a pensar. Hay dos formas, ¿no? Por su compañero, y también a veces la costumbre se me va también. Su compañero decía, pero profesor dice, no dice cornecillo, sino cuernecillo. Estas son en sentido o el lenguaje coloquial, común, lo que siempre escuchamos. Siempre ustedes han escuchado buenísimo, ¿no es cierto? O han escuchado de diferente forma. Pero con ísimo, ya, pero me refiero así, sin cambiar, o sea, que siga buenísimo, fuertísimo. Ya, pero ese sería en el lenguaje coloquial. Y en el lenguaje culto es
Fortísimo. Igual, entonces, de bueno, ¿qué sería? ¿Cómo? Y acá está, pues. ¿Cómo sería acá? En lenguaje culto. Claro, buenísimo. Así sería. Igual, entonces, a ver, entonces, ya, coloquial, culto. Listo. Miren, y claro, están acostumbrados, pero antes no la Real Academia Española no lo aceptaba. Ahora, como se ha hecho bastante utilitario, o lo utilizan mucho, es que por eso ya lo han aceptado, por otras circunstancias más. Ahora, de acuerdo a esto, voy a poner acá, vamos a poner, sí, sí, ahí está. De acuerdo a esto, si yo pongo muerto, lenguaje coloquial, ¿cómo sería? Muertísimo. Entonces, mortísimo, ¿no? Con la O. Vamos a ver, vamos a ver un poco. Mor. Entonces, se dan, se dan cuenta cómo es esto. Chicos, miren, ahí. Ya chicos, escúchenme pues. Se ven, notan esa diferencia. Exacto. Nada más esa diferencia. Sin embargo, sin embargo, hay palabras que no siempre son así. Por ejemplo, de sabio. ¿Qué sería el coloquial? Sabísimo, ¿no? Sabísimo. Sabísimo. Porque ya, esto ya ni siquiera sería coloquial, pero bueno, vamos a aceptarlo. ¿Cómo sería en el culto? Ya. Por eso les había mostrado esto de acá. Cuando es UE, se convierte en O. En este caso de sabio, no. Es sapientísimo. ¿Por qué sapientísimo? Es del latín. Por eso nos dicen los hombres, el hombre sabio. Homo sapiens. Sapien. Sapientísimo. Hombre sabio, pues. ¿Ah? Ya, pero no dejando de lado. Por eso es que también no he podido pasar esta parte. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. ¿A quién le tocaba? Yo. Sí. No, sí, yo leí. Sí, sí, sí. Toca, sigue.
Muy bien. Siguiente. Muy bien. Siguiente. ¿Para qué le digo esto? Influencia. Influencia de la selección natural en órganos al parecer de poca importancia. Al parecer, hay que tener siempre cuidado. Hay palabritas que en comprensión de textos nos las dejamos pasar y esas no nos concentramos, pues. Mira, dice al parecer. O sea, en realidad no tienen poca importancia, pues. Sí son importantes. Así como hemos visto ese estudio que hizo Kruger, Kruger,
Como la selección natural obra mediante la vida y la muerte, mediante la supervivencia de los individuos más adecuados y la destrucción de los menos adecuados. He encontrado alguna vez gran dificultad en comprender el origen o formación de partes de poca importancia, dificultad casi tan grande, aunque de naturaleza muy diferente, como la que existe en el caso de los órganos más perfectos y complejos. Muy bien. Hay algo muy interesante, ¿ustedes se dan cuenta?
la explicación de que por qué la cola es muy importante. En el medio acuático es básico, pero ya cuando empiezan a desarrollarse nuevos animales y ser terrestres, poco a poco empieza a perder su valía. Por eso dice el título, ¿no? Parece, ¿no? Parece sin importancia. Entonces, para nosotros ya perdió esa importancia. No la utilizamos. Por eso es que también perdimos nuestras colas. La cola de Goku sí tiene importancia, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Tiene o no tiene importancia la cola de Goku? ¿Tiene o no importancia la cola de Goku? Y se corta, y si se corta, y si le cortan, se convierte en algo. Muy bien. Entonces, ya es es una forma de decirles, ¿ya? Es una forma de decirles. Pero en todo caso, la cola es... Ah, claro. Ya, entonces. ¿Mm? Ya, ya, ya. Estamos acá en la lectura mucho. Mira, yo otro día hablamos de eso, ¿ya? Listo, chicos. ¿A quién le toca? ¿A mí? No, yo leí. Estefano. Estef, Estefano. Y si solo hubiesen existido los pájaros carpinteros verdes y no hubiésemos sabido que había muchas especies negras y de varios colores, me atrevo a decir que hubiéramos creído que el color verde era una hermosa adaptación para ocultar de sus enemigos estas aves que viven en los árboles. Y, en consecuencia, que era este un carácter de importancia que había sido adquirido mediante selección natural, siendo así que el color probablemente es debido en su mayor parte a selección sexual. Sí. Yo ya leí.
Muy bien, chicos. Hasta acá nos quedamos. Hoy es viernes, ¿sí, no? Muy bien, chicos. Nos quedamos hasta acá. Hasta la próxima. Cuídense. ¿Saben qué? Ya estamos por terminar. Es más, ustedes van a terminar el año. Perdón, el año acá. ¿Cuándo terminan? ¿Esta semana? ¿Semana que viene? Mm, Yo también esta semana empiezo a dar exámenes. Tal vez podemos seguir a más. Ustedes ya depende de mucho de, de sus padres. Fácil, pues. Muy bien, chicos. Ahora sí no les quito tiempo. Chau, chau. Cuídense. Hasta el lunes.